¡Devuelve eso! ¿Cuántas personas lo vieron? 3 millones. Hay muchos comentarios. ¿Qué demonios te sucede? Nikolai, ¿estás bien? ¡Llamen una ambulancia! ¡Necesitamos ayuda! Miren esto. ¡Ayuda! Parece un pez fuera del agua. Cree que es vodka. Aquí dicen que mañana no se acordará de nada de lo que sucedió ahí. Esto debe ser actuado. ¿Por qué lo creen? Dicen por aquí. El video llegó a las 3,5 millones de vistas mientras hablábamos. Esto ya se volvió viral. ¿Cómo ocurrió esto? Está por todas partes. ¿Quién lo hizo? No creemos que sea gracioso, lo digo en serio. Levántate. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy... ¡Más alto! Lo olvidé. Señor Gleb, confirmamos que el video no fue grabado por las cámaras de la tienda. Hablamos con seguridad y nos dijeron que probablemente fue un transeúnte el que grabó el suceso y lo subió a internet. Quiero saber quién fue. Señor Gleb, debería ver el video. En serio explica muchas cosas. ¿Explicar qué? Tuve suficiente de estos comentarios. Hagan todo lo que puedan para sacar ese horrible video de las redes sociales y del internet. Sí, claro. Señor Gleb, tenemos una situación. Nuestros almacenes se quedaron sin mercancía. Las tiendas arrasaron con todo y los dependientes piden los productos en cantidades dobles. Además de eso, hay una demanda frenética de nuestra agua familia amiga. ¿Qué hacemos? Ya son 4,5 millones. Bueno. Sí, buen trabajo. Increíble. Me ocuparé de la mercancía. Lo siento. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Larga historia. Me llamo Misha. Mis padres están aquí. Ya veo. Así que vienes a visitarlos a veces. Mi mamá me escribió diciendo que ella quería verme. A tu edad yo estaría fuera del país. No, me gusta estar aquí. Es muy divertido. ¿Sí? Yo diría lo mismo. Divertido. Oh, Misha, ¿te gusta el terreno? Así es, mamá. Tomé unas fotos increíbles del campo y... ¿Acaso quisiste bañarte con ropa? No, yo... Justo como dicen aquí, larga historia. Mila, ¿Sí? hoy quisiéramos comer cosas verdes. ¿Por qué no traes algo fresco? En otoño es saludable comer verde. Por supuesto. ¿Cosas verdes? Dije que tocaras. Pasaba por aquí para felicitarte. ¿Por? Olga, lo logramos. ¿De qué estás hablando? Pues el video demuestra que Katerina no hizo nada. Pronto lo olvidarán. Pero ahora Fyodorov no irá a la policía y lleva ya 2 horas hablando por teléfono en su oficina. ¿Sobre qué? ¿Y cómo puedo saberlo? Pero no creo que se vaya. Entonces escucharé a escondidas. Olga, lo lamento. Estarás bien. No te Siéntate. perdono, Toma me asiento quema un la momento, pierna. ¿sí? Te voy a ayudar. No te muevas. Ven aquí. Siéntate. ¿Qué haces? Tranquila, Dimitri, te ayudaré. ¿Qué haces? Dios. Siento algo de envidia. No es lo que parece. Vine porque me dijeron que estaban discutiendo. No, nada de eso. Solo hablábamos como personas normales. Bueno, sigan en lo suyo sin que los moleste. Pero aseguren la puerta. Increíble.
Me gusta fingir estas cosas. Hay mucha adrenalina. ¿Por qué mejor no vas a escuchar los secretos del jefe? Dime algo, Olga. ¿Acaso te gustó? No seas tonto. Sal de aquí. Revisa esa quemadura. ¿Pudiste escuchar algo? No lo creo. No dijo nada importante. Solo envió mensajes, llamó a Caterina y dijo que la amaba. ¿Qué significa? No sé, pero no irá a ningún lado por ahora. ¿No tienes que ir al estudio ahora mismo? ¿Por qué? Para convencer a Paulina de quitar nuestro video de internet. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque soy más lista y lo sabes muy bien. Porque mentirle a Gleb con esto fue idea tuya. Porque eres un hombre y no puedes manejar situaciones difíciles. Bésame. Sí, bueno, ¿Estás loco? Gleb está ahí. ¿Un beso? lo resolveremos más tarde, ¿de acuerdo? Gracias. Chicos, ¿siempre se quieren así? Sí. Siempre. Eso me lo advirtió Caterina. Las relaciones interfieren con el trabajo. Y no la escuché como siempre. No lo entiendo. ¿Acaso quiere que nos queramos o no? Hola. Te eché mucho de menos. Vine para darte un abrazo. Escucha, Olga. Mamá se fue y tú nunca estás en casa. Me siento abandonado y muy solo. Sí. ¿Tuviste algo con él? ¿Quién? ¿Con tu ex esposo? ¿Con quién más? ¿De qué estás hablando? Vamos, Jacob. Anoche soñé que estabas con él y ambos. Espero que lo disfrutes. Te recuerdo que él tiene a Mila ahora en su vida como esposa. Sí, lo siento. Cierto. Tienes razón. Sí. Aunque admito que me gustan tus celos. Sí, aunque me generen grandes inseguridades. Sí, no importa. ¿Quién es? No tengo idea, Entonces no abras. pero podría ser muy importante. ¿Mamá? ¿Mamá? Hola. Hola, Olga. Mamá, ¿qué haces aquí? Alergias al sol. El primer día. Tuve que comprar un boleto de regreso. ¿Dónde están las llaves de emergencia del apartamento? Santo cielo, espero no haberlas perdido. Aquí están. Haré algo de café. Mamá, ¿por qué no llamaste? Lo hice 10 veces y no atendiste. Sí, lo siento. Mi hermoso hijo. ¿Cómo te amo? ¿O te alimentas solo con café? No, de hecho, he comido muy bien en la filarmónica. Por eso tuve un ataque de alergia en la rampa entrando al avión. De acuerdo, bien, me voy. ¿Y el café? Otro día. Por favor, no dejes que nos arruine la semana. No digas eso. Tu mamá hace todo lo posible por arruinar nuestros momentos a solas. Dime, ¿quién es alérgico al sol? Espero que te guste. ¿Por qué trajiste al enorme bebé al lugar? Para que respire aire fresco y vea la naturaleza. Misha, ¿te gusta? No me quejo, pero no hay internet. ¿Ya lo ves? Solo se preocupa por la falta de internet en su teléfono. Pero al menos está comiendo. Misha, ¿quieres más sopa? Misha, ¿me escuchas? Claro, pero ¿puedo comer aquí? No, no puedes. Solo preguntaba.
Cariño, ¿te he dicho lo lista que eres? No lo creo. No que recuerde. Tu gran escándalo quedó grabado. Lo entiendo. Las ventas subieron y los extorsionadores se fueron. ¿Y ahora qué? ¿Recuerdas que querías una casa en España? Sí. Elige la que quieras. ¿Yo? Sí. Papá, ¿y a mí me darás el auto? ¿Sabes? No lo creo. Debes trabajar por ello. Ay, como sea. Gleb, explícame por qué este cambio de humor. Te lo explicaré. Luego, cuando estemos solos. No me tortures. Espero que haya internet. Hola. ¿Tú qué haces aquí? Te espero. Pensé en esperar a que salieras del trabajo y hablar un poco. ¿Llevas mucho rato esperando? ¿Sí? ¿Me seguiste? Sí. ¿Y los resultados? Genial. Muy buenos resultados. Excelentes resultados, de hecho. Mila, eso no es lo que parece. ¿Sabes qué? Estoy harta. Se lo diré todo a Fyodorov. No, no puedes hacer eso. Mírame. No puedes estar celosa de Olga. Estuvimos juntos por 20 años. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué? ¿Qué significa para ti? Mila, eso significa que ya nos vemos como a unos hermanos. Yo a ella no la veo como a una pareja, sino como a un familiar. ¿Está bien? ¿Es en serio? Claro que sí. Vamos, sube al auto. Espera. Entonces, en 20 años, ¿me vas a ver de la misma forma que a ella? Mila. Hablemos de esto en 20 años, ¿te parece? Aún hay tiempo. Vamos. ¿Por qué no tocas? Fyodorov viajará mañana. ¿Seguro? Sí. Me lo acaba de contar. Por eso vine a decírtelo. En cualquier momento me lo diría también. Pero me lo dijo primero. Sí, Yakov. ¿Por qué no vienes aquí? ¿Está lloviendo? Me traje un paraguas. No te preocupes por eso. Lo tengo todo resuelto. Mamá, no me cuelgues, por favor. Bueno, se acabó. Por favor, no se desmaye, ¿sí? No he limpiado el suelo. ¿Tú eres Mila? ¿Sí? ¿Cómo sabe eso? Un sitio de citas. Ah. Ya veo. ¿Quiere algo de sopa? Le diré que sentémonos y así podré explicarle todo. Quisiera algo más fuerte que eso. Pero por ahora está bien con la sopa. Por fin se acabará la pesadilla. Así es. De yo poder ver el futuro, no lo hubiese propuesto. ¿A ti no te gustó? ¿Y a ti? Yakov no es celoso como Mila. Buen punto. Gracias.
¿Qué haces? viene. No puedes solo quedarte a mi lado sin tener que abrazarme o besarme. Exageras. ¡Oh! ¿Por qué tan serios? ¿Qué tienen? Nada. Nada. De acuerdo. Creo que me acostumbré a verlos juntos. Vayamos por Caterina y Misha y salgamos de aquí. Vamos. ¿Qué haces ahí? Está deliciosa. Es una locura. Entiendo a Olga. ¿Pero que Yakov se burle de su madre? ¿Quiere más? ¿Mamá? ¡Aléjate de mí! Perdóname. Siéntate, Yakov. No cocinan esto en la filarmónica. Me alegra mucho de que haya salido bien. ¿Y qué si no hay dinero? No es el fin del mundo. Trabajaré cuidando niños. ¿De qué estás hablando? No hagas eso. Oh, hola. ¿Qué tal? Oh, hola. ¿Quién es usted? ¿Yo? La suegra de Mila, Dora Gardievna. Un placer conocerlos. Yakov me habló muy bien de ustedes. Oh, hermosa casa la de los Stepanov, ¿no es cierto? Muy bien. Vayamos a comer a un restaurante si les parece. Gleb sigue queriendo decirnos algo importante y no encuentra el lugar adecuado para hacerlo. Por supuesto. Señora Dora, acompáñenos. Caterina es el motivo de celebrar. Con muchísimo gusto. Me gustaría salir un rato para divertirme con mi querida Mila. Señora Dora, Gleb también toca el violín. Vaya. Caterina, no exageres. Cuando era niño, practiqué unos 6 meses. Qué modesto eres. Nada como Yakov. Nadie toca el violín como mi hijo. Lo siento, señor Gleb. Yo no he dicho nada. Por cierto, ¿cómo empezó a tocar violín? ¿Sobre qué pueden estar hablando ellos dos? De cualquier cosa. Olga no soporta los restaurantes. Siempre se queda afuera. ¿Y eso qué importa? Está con mi esposo. Justo ahora tu esposo soy yo. ¿Y ahora de qué se ríen? Yakov, abrázame ahora mismo. ¿Por qué tu Paganini la está tocando? Relájate. Tienen que meterse en el papel. Solo eso. ¿Al menos te interesa lo que hagan? Claro. No me gusta que otra abrace a mi esposo. Realmente son una hermosa pareja. De hecho, lucen muy bien juntos. Puede ser ahí. Me gusta, se ve muy bien. Graba ahí. Desastre. ¿Dónde? Justo ahí. Los Stepanov. Sasha, espera. Sin lugar a duda. Polina, pero qué alegría verte. Sí, Dimitri. ¿Qué tal? Hola, Espero que muy todo bien, esté bien. sí. Un momento. Yo a usted la conozco. Es la anfitriona de En la Chimenea. Así es. Ah, bien. Venga con nosotros. Tenemos comida y algo de champaña. Siéntese donde mejor le parezca. Señores, les presento a Polina Lavrova. Él es Gleb Bienvenida. Fyodorov, presidente de la empresa, su esposa Caterina y su hijo Misha. Hola.
Señor Fyodorov, no se imagina la popularidad que ha tenido el programa con los Stepanov. ¿O no podemos descargarlo? Amaríamos verlo completo. Bueno, Dimitri me pidió que no lo... ¡Oh, demonios! Lo siento. lamento, no fue mi intención. Me tropecé con la no sé silla. qué ocurrió. Vamos, te ayudaré a secarte la camisa. Vas a ver que quedará como nueva. Dinos, ¿qué le pediste a Polina? ¿Yo? Sí. Pues ella dijo que le habías pedido algo respecto al video. Sí. Es que el impacto de la entrevista fue muy grande y confundieron el nombre de la empresa en los créditos. En vez de escribir familia, colocaron comunidad. Además, no tenían el logo oficial y fue todo un desastre. Para evitarnos problemas, le pedí que no colocaran la entrevista en internet. Eso fue lo que hice. Te felicito por estar atento. Cuando lo arreglen, ¿me lo envías? Con gusto, señor, por supuesto. Polina tuvo que irse pronto, pero les manda saludos. Y no pudimos hablar con ella. Entonces habla con nosotros. ¿No es lo que he estado haciendo? ¿Brindamos por ellos? Tienes razón. Bien, presten atención. ¿Pueden traerme algo de champaña? Bien, antes de brindar por el amor y las parejas aquí presentes, me gustaría comentarles algo de suma importancia. Sí, déjalas ahí, por favor. Sucede que el video de mi esposa, aunque no lo crean, aumentó enormemente las ventas de la empresa. Misha, revisa eso. Dame un momento. Bueno, te esperamos. Un momento, beban si quieren. Bien, escuchen. La semana que viene, la empresa familia amiga del conocido empresario Gleb Fyodorov saldrá al mercado con su primera emisión de acciones. Los expertos suponen que gracias al video viral que obtuvo varios millones de visitas en 3 días y se convirtió en un éxito del Internet, ayudará al precio de las acciones a superar al menos 3 veces su valor. Eso es algo genial. El empresario Fyodorov es considerado uno de los hombres de negocios más exitosos. Sí, muy bien. Dimitri, Olga, gracias por su trabajo. También te agradezco a ti por todo, cariño. Esto es gracias a ti. ¡Por el amor! Sí. ¡Salud! 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 Aquí tiene, señor. Gracias. Oh, Dimitri. Gracias. Olga, quisiera quedarme aquí con ustedes. Cariño, ¿qué tal si nos quedamos otra semana? No me molesta. Pero se supone que ibas a España conmigo. Oh, cierto. Elegí una con estilo neorrománico. ¿Qué ocurre? ¿Están asustados? No, pero... Nos emociona. Sí. Estaremos esperando que nos visiten en España. ¿Cierto, Gleb? Vayan en un mes. ¿Por qué tanto? Pueden ir en una semana. Olga, Tal no vez, sé qué dices, pero ¿sí? tendríamos Puede que ser. organizarnos. Sí. Allá estaremos esperándolos. No, gracias por todo, gracias. Sí. En serio, por ustedes nos dimos cuenta que aún existe el amor en el mundo. Les deseo todo lo mejor, chicos. Muy bien, chicos, nos vamos. Mamá, papá. Hola. ¿Cómo llegaste? Hola. Vaya, qué sorpresa. Hola. Hola. Los extrañé tanto que pensé en venir. ¿Ambos volvieron a estar juntos? No comprendo. ¿Cómo que volver juntos? Ellos están separados. Mamá se casó con un violinista famoso y papá está con Mila. ¿No lo sabían? ¿Por qué nos mira así? Hola, Hola. ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo vas tú? Bien.
Soy directora general de marketing en una empresa comercial. ¿Y tú? Director de una empresa alemana. Debo encargarme de que los viajes al país estén en orden. Estoy en eso. ¿Y tu auto? Solo quiero caminar. Eso es todo. Pensé en lo mismo. Me hace bien. Sí. Adiós. Adiós. ¿Misha sigue durmiendo? ¿Lo has visto? Yo pensaría que a su edad ya estaría despierto, haciendo ejercicio y desayunando con sus padres en la mesa. Yo a su edad era muy activo. Exacto. Porque trabajaba para ganar dinero. Gleb, eres estresante luego de un viaje de negocios. Ya no quiero hablar contigo. Caterina, ¿a dónde vas? Escucha, ven aquí. ¿Por qué tan enfadada? Si acabas de comer. ¿Qué? ¿Arrepentido por despedir a los Stepanov? ¿De nuevo con eso? Estás sufriendo. ¡No! Fue la mejor decisión que he tomado. Sabes que fue lo correcto, lo sabes. Solamente los mentirosos y estafadores pueden mentir tan bien como ellos. Al igual que aquellos que en serio se quieren. ¿Y por qué no lo dijeron? ¿Lo hubiese entendido o me equivoco? ¿O les gustaba estar, no lo sé, cerca el uno del otro? ¿Qué? ¿No ¿Sí? les basta con mentirme sino ser criminales? ¿Qué sucede aquí? A tu papá le molesta que las personas se quieran. Además, piensa en enviarte a trabajar en las vías del tren y que yo vuelva al bufete. Oh, ya veo. ¿Pero podemos comer gratis?